Ellas solamente no sabían que Moshe precisamente, Moshe era el más humilde de todo hombre que existiera sobre la faz de la tierra. Porque no solo era el más elevado de todos y el más sabio y el más poderoso de todos los hombres, sino que tenía conciencia de ello y tenía conciencia de que todo el poder con que contaba era solamente al servicio de Hashem, era solamente para hacer el bien, era solamente para cumplir con el programa de la creación que Hashem había indicado, y por consiguiente sabía que nada era de él y no había hombre más humilde que él. Y ya que estamos, nos tenemos que acordar ahora que decimos que Moshe Anav Meod, y esto es, vaya que es interesantísimo. Porque dice la Torah en Parashat Vaet Hanan, que Moshe dijo, Moshe cuenta, Vaet Hanan el Hashem, Vaet Haile Emor, y le rogué a Hashem en aquel día en que Moshe fue condenado a no entrar a la tierra de Israel. Cuenta Moshe que le rogó a Hashem para poder entrar a la tierra de Israel, porque Moshe sabía y todo Israel sabía que si Moshe entraba a la tierra de Israel, conquistaban la tierra, construían el Beit HaMikdash, y Moshe mismo era el Mashiach, y nunca más se destruía ese Beit HaMikdash y nos ahorrábamos más de 3.000 años de penurias. En ese momento ocurría la Geulá. Era una sentencia terrible que Moshe no entrara a la tierra de Israel, pero no solo para Moshe, para la humanidad entera era una sentencia terrible. Y explica allí Rashi mismo que Vaet Hanan, que tiene el valor numérico 515, quiere decir que Moshe elevó 515 tfilot, 515 plegarias a Kadosh Baruj Hu, hasta que Kadosh Baruj Hu le dijo, no me hables más de eso, no llegues a elevar una sola plegaria más. Y explican los Mefarshim, y hemos hablado de esto muchas veces, cómo era la mecánica de esto. Por el mérito de Moshe y por las reglas con las que el Creador creó el mundo y que él mismo las respeta, si Moshe llegaba a hacer la tefilá número 516, a Kadosh Baruj Hu no podía negarle entrar a la tierra de Israel. Pero Kadosh Baruj Hu tampoco, por el orden y el curso que habían tomado los acontecimientos y por el plan general, tampoco podía permitirle que ingresara a la tierra de Israel. De modo que si Moshe Rabbeinu intentaba hacer la tefilá número 516, a Kadosh Baruj Hu solo podía matarlo en ese mismo momento. Es como que Kadosh Baruj Hu le rogó a Moshe Rabbeinu que no hiciera una tefilá más, porque no lo podía dejar entrar a la tierra de Israel, entonces tenía que matarlo. Y estudiamos en ese momento que esas 515 tefilot representan lo más alto que una persona puede llegar con el uso de su verbo, con el uso de su palabra, que es el poder más alto de todos los que nos dio Kadosh Baruj Hu, porque es el que nos distingue fundamentalmente de las bestias. Y dijimos que ese 515 es Shirah, que es poesía, que es canto, que es la forma de expresión más alta de la palabra, y que es la palabra tefilá en sí misma, y que es muchas otras cosas que ya hemos estudiado también. Pero Moshe Anav Meod, Moshe es muy humilde, es el más humilde de todos, es 516. Es el mérito de Moshe que queda, aun cuando en ese momento él no podía hacer la tefilá número 516, porque eso traía mal para todos, porque igual en ese momento, por todo lo que ya había pasado, él no iba a poder entrar a la tierra de Israel, entonces iba a morir. Pero sigue teniendo derecho a su tefilá 516 por el mérito de que Moshe Anav Meod. Y ese 516, que es también Ahavat Hinam, el amor gratuito, que es el que tiene que enmendar el odio gratuito que destruyó nuestro segundo Beit HaMikdash. Esa Ahavat Hinam, ese Moshe Anav Meod, queda pendiente Be'ezrat Hashem para estos mismos días, cuando es Moshe Rabbeinu quien tiene que sumar su alma a la del Mashiach, para que el Mashiach pueda revelarse y producir de verdad la Geulá. Y entonces Ibaneh HaMikdash, se construirá el Mikdash, que también vale 516, Ibaneh HaMikdash, que sea muy pronto en estos mismos días. Pero Moshe Anav Meod, tenemos que acordarnos que es ese 516 que quedó pendiente para estos mismos días, para los días de la Geulá, porque no se pudo cumplir en ese momento. Sigue diciendo el hijo de Rabbi Yosei, y esto es impresionante. Las hijas de Tzlofhad no sabían que Moshe Anav Meod Mikol Adama Shel Pnei Adama, no sabían que era el más humilde de todo hombre que hubiera existido o que fuera a existir después. Veloyad Ude Moshe Lav Haji, y entonces no sabían que Moshe de verdad era tan elevado que de ninguna manera podían desconfiar de él. Él de ninguna manera iba a sentir odio, o se iba a aborrecer, o iba a inclinar la balanza para un lado o para otro. Que van de Mahamá Moshe Haj, en el momento que Moshe vio que sospechaban de él, que desconfiaran de su juicio justo, Amar dijo así,
Jameina dejó el knufia de Gubrin, Rabrevin, me Israel, Bejol Reshei, Abraham, Bejol Nesei Knishta, Alay Kribu. Yo veo que ustedes vinieron a hablar conmigo, las hijas de Tzlofhad, pero veo que también acá está una gran reunión de todos los hombres importantes de todo el pueblo de Israel y todos los presidentes de todas las tribus y demás. Vinieron todos al mismo tiempo a ver vuestra conversación conmigo. Esto quiere decir que ustedes sospechan de mí. Mi adit perash Moshe Mindina. En ese mismo momento Moshe se desautorizó a sí mismo en su carácter de juez. Dijo, yo no puedo emitir dictamen en este juicio, no puedo emitir dictamen en esta cuestión si ustedes en realidad no confían en lo que yo voy a decir. Tienen miedo, sospechan de mí de que no voy a ser enteramente justo. Entonces, Adau Dichtiv, así está escrito a continuación, en el capítulo 27 de Bamidbar, Vayakrev Moshe et Mishpatan Lifnei Hashem. Moshe Pashut se sacó él ese dictamen de encima y consultó directamente a Hashem, le pidió que Hashem decidiera explícitamente frente a todos. Anvatanuta de Moshe Akriv et Mishpatan Lifnei Hashem, fue la humildad inmensa de Moshe la que llevó el juicio de las hijas de Tzlofhad ante Hashem. Hay otros jueces, y lo está diciendo ya en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, no es una novedad de ahora, pero dice, hay otros jueces que no se comportan de ese modo. De Afalgab, de Knufia, Saguía León, que pese a que haya mucha gente importante ahí de testigos de lo que ellos van a dictar, y non daina ni kronas panim, son suficientemente desvergonzados, son suficientemente soberbios. Leit Behum Ambanutad del Moshe Klal, entonces siguen adelante y hacen lo que les parece, y inclinan el juicio para donde quieren, porque no tienen nada de la humildad de Moshe y de la humildad imprescindible para todo quien es juez. Zakaahu Lakai de Moshe, Hadur Rabiel Azar Bejabraya, y terminó su Dvar Torah, el niño, frente a todos los sabios, y se alegraron inmensamente, tanto Rabiel Azar como todos los Javerim, y su papá, también Rabbi Yosei, por lo que acababan de escuchar. Y Javerim queridos, para esta cuarta parte de nuestro shiur de hoy, Be'ezrat Hashem parece que acaso sea suficiente, porque en la quinta parte, Be'ezrat Hashem dentro de un rato, tenemos el relato de cómo continuó el viaje de Rabbi Elazar y sus amigos cuando dejaron a Rabbi Yosei Difkiin resurrecto junto con su hijo, para que pudieran encontrarse en todos los niveles de la existencia nuevamente padre e hijo, con lo que ambos habían visto del mundo superior y con la misión que habían comprendido que tenían. Y entonces siguieron Rabbi Elazar y sus amigos, Rabbi Abba y los demás compañeros de la Jaburá Kadishá, siguieron rumbo, como sabíamos desde el principio, a lo del otro Rabbi Yosei, el suegro de Rabbi Elazar, y ahora ya llevaban una semana de atraso, habían prometido llegar en 3 días. Y Be'ezrat Hashem, en el camino, porque nada de lo que hace alguien que está de verdad imbuido de Torah resulta ser en vano, en el camino pasaron experiencias maravillosas que terminaron de darles la capacidad de profundizar en la sabiduría que acababan de vivir y expandirla aún más para explicarnos a nosotros, Be'ezrat Hashem, cuáles son los mecanismos por los cuales se cura una persona de la enfermedad, cuáles son los mecanismos que hacen que una persona muera, cuáles son los mecanismos que hacen que una persona reviva, y de qué manera se traducen y se convierten y a veces se traspasan los méritos y deméritos de cada quien, y por consiguiente cómo podemos ayudar a curar a quien queremos curar, desde la óptica espiritual, desde la óptica de la Sefirot, desde el modo en que aprendemos que toda enfermedad no es sino manifestación de algo que está sucediendo en el alma, y que por consiguiente hay 2 vías paralelas de medicina: la medicina del cuerpo, que incide sobre el cuerpo de modo directo, y la medicina del alma, que desde el alma va a incidir en el cuerpo, quitando las causas para lo que en el cuerpo ocurre. Y después, sobre el final, Be'ezrat Hashem, todavía nos vamos a encontrar con un libro antiguo de un médico de Keisaria de miles de años atrás, que dice cosas absolutamente fascinantes, y del que todo lo que sabemos es lo que nos va a contar Rabbi Elazar sobre el final de nuestro estudio de hoy, Be'ezrat Hashem. Hasta dentro de un rato, Javerim, gracias por acompañarme. Shalom, Leila Tov. Lado y rojo.